Y pues bueno, doctores todos ellos, Amelia Solórzano, Rosana Ruiz, Ivana Razola, Francisco Lozano y la doctora Carmen Chinas nos van a hacer favor de contarnos un poquito del contexto del proyecto y pues tenemos el gusto de la primicia de conocer sus resultados del proyecto de investigación y pues bueno, sin más les dejamos la palabra. Bueno, para facilitar la exposición de los resultados, ya que somos muchos las personas que intervenimos, vamos a presentarles un video donde se cuenta prácticamente cómo desarrollamos la investigación y posteriormente estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda. Estamos prácticamente la mayoría de los colaboradores del proyecto, entonces cualquier duda yo creo que la podemos contestar. Entonces, si alguien quiere participar o decir algo más, si no, Javier, cuando quieras. Presentación de los resultados de investigación del proyecto CEM 1637. Equidad de género e inclusión educativa. Diagnóstico de la percepción de la violencia estructural entre los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. En el 2020, el Gobierno de México convocó a las instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECIT, a realizar propuestas de proyectos de investigación e incidencia, para comprender, contribuir a afrontar, disminuir y erradicar las violencias estructurales. De igual forma, el Sistema de Educación Media Superior, SEMS, de la Universidad de Guadalajara, solicitó a la comunidad académica la elaboración de proyectos para contribuir al modelo de investigación. De conformidad a los términos de la convocatoria 2020, del Programa de Fomento para la Investigación Educativa del SEMS, se presentó un proyecto multiplantel, en colaboración entre docentes adscritos al sistema de universidad virtual, y a las escuelas preparatorias número 9 y Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus, todas de la Universidad de Guadalajara. Para el diseño, se consideró la complejidad disciplinar y técnica del proyecto. Los docentes que colaboraron en la investigación cuentan con formación en posgrado en distintas áreas de las ciencias sociales y humanidades, por lo que conformaron un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Además, se incluyeron alumnos de los distintos programas para aproximarlos a la experiencia de la investigación social. Para la elaboración de los proyectos de investigación, el SEMS expuso diversas problemáticas que se presentan en el nivel de educación media superior. Algunas de ellas, en relación a la inequidad de género y la exclusión educativa. Por lo que respecta al género, se advierte que, la escuela es un espacio primordial para su socialización, en ella pueden reproducirse roles, estereotipos y mandatos de género rígidos, que suelen derivar en desigualdades, o bien, por el contrario, es factible generar un ambiente más comprensivo y transformador, hacia la equidad e igualdad. Por otra parte, la inclusión educativa puede entenderse como equidad en el aprendizaje. De esta forma, todos los estudiantes puedan desarrollar aprendizajes relevantes, sin importar el origen, etnia, lengua, preferencia sexual, discapacidad, creencias o nivel socioeconómico, lo que les permitirá incorporarse en el mundo laboral, académico, artístico o productivo. La problemática identificada por SEMS tiene su base en la desigualdad e injusticia social, entendiéndose como violencias que se expresan desde la estructura social y la distribución desigual de poder, recursos materiales y, en consecuencia, de oportunidades de vida. La presencia parcial o la ausencia de los enfoques de género e inclusión genera y reproduce violencia estructural y simbólica en las instituciones educativas. Si la violencia se vincula a toda relación de poder que naturaliza la desigualdad, más de la mitad de los mexicanos, que en su mayoría son jóvenes, son víctimas de violencia estructural. Efectivamente, la violencia estructural es de naturaleza encubierta y sistémica, engloba una serie de conductas resultantes de un medio social que ofrece oportunidades desiguales a las personas, pero al estar involucrados aspectos cognitivos, afectivos y culturales, se disminuye la posibilidad de reconocerla o percibirla, en conductas y acciones cotidianas que resultan excluyentes y discriminatorias. Es entonces que surge la pregunta de investigación.
¿Cómo perciben la violencia estructural en exclusión educativa y género los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de la Universidad de Guadalajara en el 2020? Dar respuesta a la pregunta es factible, pues los elementos de violencia estructural de la población juvenil, entre los 15 y 19 años, se desarrolla en contextos que son reales, medibles, sujetos de investigación e incidencia. La Escuela Preparatoria número 9 se ubica en la colonia El Briseño, en la zona sur del municipio de Zapopan. La Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos se encuentra en el norte del municipio de Zapopan en la colonia Azaleas. Su oferta educativa de bachillerato propedéutico, bachillerato tecnológico y de tecnólogos profesionales atrae a estudiantes de toda la zona metropolitana de Guadalajara y zonas aledañas. En ambas escuelas, los estudiantes pertenecen a diversos estratos sociales y niveles económicos, por lo que representan gran diversidad cultural. La violencia estructural en género permite reconocer la imbricación de las esferas económica y simbólica, desde donde se produce y administra la violencia. La violencia estructural en exclusión educativa cuestiona la matriz sociohistórica de dominación, que sustenta las relaciones de fuerza y sentido, que producen las múltiples formas de expresión de la exclusión, la opresión y la desventaja social. Este proyecto, si bien se origina desde la visión epistemológica de los estudios para la paz en la teoría de conflictos de Galtung, avanza hacia la nueva tendencia sobre el estudio de fenómenos contemporáneos, a través de una relectura de sus principales aportes, en función de factores medibles o indicadores, desde la relación concepto-medida. La percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género, como variables de estudio, no son directamente observables. Por lo tanto, en congruencia con el marco teórico elegido, la hipótesis se formuló en el entendido que era necesario transformar dichas variables a términos medibles, para posteriormente, proceder al análisis de los datos obtenidos. Las elecciones respecto al marco metodológico obedecieron a configurar un proyecto multiplantel, medir la percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género de los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de las unidades de estudio, en el entendido que, al no constituirse como un grupo homogéneo, puede estar sujeta a variables como el sexo, edad y estructura familiar, entre otras. Por ello, para el logro del objetivo de la investigación, en el diseño se optó por utilizar estrategias metodológicas complementarias que permitieran ampliar las posibilidades de respuesta al problema. Debido a la situación sanitaria mundial, desde el 17 de marzo del 2020, por acuerdo número 32, signado por el Rector General de la Universidad de Guadalajara, en seguimiento a las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19, se determinó que las actividades académicas se realizaran de manera virtual hasta diciembre de ese mismo año. Con fecha 13 de mayo, el Comité Académico de Evaluación de Proyectos de SEMS aprobó la propuesta de investigación, con el número de clave de registro 1637, y le otorgó un apoyo económico de 40.000 pesos. Sin embargo, ante la posibilidad que no se dieran las condiciones planteadas en el proyecto de origen, debido a las restricciones sanitarias y a la ausencia por tiempo indefinido de los alumnos activos en las unidades de estudio, fue necesario replantear la forma en que se desarrollaría la investigación, principalmente, en lo relacionado al diseño y validación del instrumento de medición, así como la realización de las entrevistas y los grupos focales. Finalmente, la investigación se desarrolló en 4 etapas, que se efectuaron en su totalidad de manera virtual con apoyo en tecnologías de información y comunicación, TICs. Las 2 primeras etapas se llevaron a cabo durante el ciclo escolar 2020A, y las 2 últimas, durante el ciclo escolar 2020B. Investigación cuantitativa. En coherencia con el marco teórico elegido, el enfoque cuantitativo permite establecer la relación concepto-medida, con la finalidad de llenar el vacío operacional, y por ende evitar su ausencia de la investigación empírica, aspirando a un carácter más científico que pueda conducir al desarrollo de una teoría de violencia estructural en lo futuro. El estudio se diseñó descriptivo, no experimental, de corte transeccional o transversal y se dividió en 2 etapas. La primera para el diseño y validación del instrumento de medición. La segunda para la selección de la muestra, aplicación del instrumento y validación de los resultados. Ya que las variables de estudio de la hipótesis no son directamente observables,
fue necesario transformarlas en términos medibles, y proceder al análisis de los datos obtenidos. De esta manera, el porcentaje de respuestas positivas o negativas indica el nivel de percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género de los jóvenes estudiantes activos de educación media superior en las unidades de observación. En la primera etapa, se realizó la revisión de la literatura aplicable al tema y se discutió la pertinencia de utilizar estudios previos que fueran susceptibles de replicarse o, en su caso, buscar posibles variables que pudieran ser medidas en un instrumento adaptado. Posteriormente, se decidió elaborar un instrumento propio para acercarse al cumplimiento del objeto de estudio, sobre la base y elementos establecidos por SEMS con el apoyo y asesoría de distintos cuerpos académicos. La propuesta de redacción de los ítems se hizo en dos direcciones, positiva o negativa, con el objeto de lograr un mejor control sobre el sesgo de respuesta de asentimiento o aquiescencia. En la segunda etapa, una vez verificadas las acciones antes señaladas, a la elaboración del instrumento se integraron una escala de Likert con 60 ítems relacionados a la percepción de la violencia estructural, 30 de los ítems sobre inclusión educativa y 30 sobre género, con el objeto de comprobar las variables de la hipótesis. Una escala de Likert de 10 ítems, para evaluar en el estudio piloto los aspectos técnicos, además de identificar posibles mejoras y corregir deficiencias en el instrumento. También se incorporaron preguntas estructuradas de opción múltiple, para delimitar preferencias en la modalidad de aprendizaje, en el tipo de formación y el tipo de recursos educativos, pues se espera que, con base en los resultados de la investigación, sea factible establecer en un proyecto futuro la pertinencia de una propuesta pedagógica específica, que contribuya a formar a los jóvenes como agentes edificadores de paz. En la tercera etapa, una vez que se formalizó el inicio del ciclo escolar 2020B, en la modalidad virtual y se incorporaron los alumnos de primer semestre para incluirlos en la población, la investigación siguió su curso y se acordó llevar a cabo el estudio piloto para determinar si, en opinión de los alumnos, el instrumento era susceptible de mejora o corrección, tanto en lo técnico, como en el interés y comprensión de su contenido. Con la finalidad de facilitar la aplicación de la prueba, en el tamaño muestral se consideró un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10% para hacerlo accesible. La confiabilidad de la encuesta aplicada en ambas unidades de estudio se determinó a través de análisis por alfa de Cronbach. El resultado obtenido confirmó que la fiabilidad del instrumento se mantenía dentro de un rango calificado como adecuado. Por último, sobre la base de los resultados de la prueba piloto, una vez elaborada la propuesta de la versión definitiva del instrumento, en la cuarta etapa se procedió a validar el contenido y confiabilidad mediante juicio de expertos de la escala de Likert, con los 60 ítems relacionados a la percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género. Para la validación se aplicaron los criterios establecidos por Escobar y Cuervo para calificar el nivel de cada uno de los ítems en las categorías de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Además, el experto debía expresar y justificar su valoración final, en lo conducente a si el ítem debía eliminarse, adecuarse o incluirse en el instrumento. Para realizar el análisis de lo expresado por los expertos, a cada nivel se le asignó un valor del 1 al 4. Los 60 ítems fueron validados en un rango entre moderado a alto nivel, 3 a 4 puntos, por lo tanto, dado que se tomó en consideración la gran cantidad de elementos que se integraron al concepto de violencia estructural, a la inclusión educativa y al género, después de discutirlo ampliamente, los miembros del equipo de investigación decidieron conservar la totalidad de los ítems, además de atender todas las sugerencias de adecuación y mejora de redacción propuestas por los expertos para fortalecer la escala y el instrumento en general. Respecto a la selección de la muestra, la aplicación del instrumento y validación de los resultados. El instrumento se diseñó descriptivo de acuerdo a su finalidad científica y alcance de investigación, para estudiar una realidad concreta a determinar de forma cuantitativa, que sea representativa de la población de las unidades de estudio. Para establecer el tamaño muestral se consideró un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La encuesta se compartió mediante un enlace a la dirección URL del formulario, con la totalidad de la población estudiantil de las unidades de estudio, excepto con los alumnos que participaron en la prueba piloto. De esta forma, los estudiantes activos en el ciclo 2020B formaron parte del universo, y estuvieron incluidos en el marco muestral,
con idéntica probabilidad de participar en la muestra. En el diseño de los instrumentos se utilizaron los formularios y hojas de cálculo de Google Suite. Para procesar y analizar los datos obtenidos se utilizó el software SPSS versión 21. Respecto a la comprobación de la hipótesis, para ajustarse a la transformación de la variable latente y determinar el nivel o porcentaje de percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género, a cada opción de las 4 posibles respuestas, de cada uno de los ítems, se le asignó un valor aritmético, el número 1 como el mínimo, y el número 4 como el máximo a considerar en la escala Likert. Cabe recordar que la redacción de los ítems estuvo apoyada en la revisión de la literatura aplicable, en las sugerencias de especialistas, de los cuerpos académicos y en la validación de expertos, por lo que en el diseño se buscó controlar el sesgo de aquiescencia y en consecuencia, la puntuación se fijó a cada posición para reflejar según el caso, las actitudes positivas o negativas esperadas en relación a lo que en la presente investigación se entiende por violencia estructural. Los ítems fueron estudiados por separado y en forma conjunta. Con los datos obtenidos se procedió a analizar e interpretar no solo la media, como medida de exactitud, sino que también se determinó la desviación típica para describir con mayor precisión la información obtenida de la muestra, y determinar el porcentaje de percepción de la violencia estructural en exclusión educativa, y género conforme a las variables de la hipótesis. Una vez revisados los resultados de estadística descriptiva, se procedió a la comprobación de la hipótesis. Los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de las escuelas preparatoria número 9 y Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus perciben la violencia estructural en exclusión educativa y género en el 2020 de acuerdo a la tabla que en este momento se presenta. Los resultados obtenidos son congruentes al marco teórico, pues se integraron variables en función de factores medibles o indicadores, para realizar una relectura de la violencia estructural como fenómeno contemporáneo desde la relación concepto-medida. Para Tarrés, la opción cualitativa involucra un gran conocimiento de la teoría, pues ahí se encuentran las claves para desentrañar el significado de las observaciones derivadas de las palabras, narraciones o comportamientos que recoge el investigador. Dado que la presente investigación inició con un enfoque cuantitativo, para valorar los elementos de la violencia estructural en exclusión educativa, y género en los estudiantes de educación media superior, una vez que se obtuvieron los resultados de la prueba piloto, y de la validación por expertos del instrumento, se discutió la conveniencia de ampliar la perspectiva de información brindada por los mismos estudiantes con un enfoque cualitativo, como complemento analítico. Por ello, el enfoque cualitativo brindó a esta investigación la oportunidad de entablar un diálogo abierto con los estudiantes y así, basándose en sus expresiones compartidas desde su propia narrativa y experiencia, generar un análisis que documente el significado que dan al tema de la violencia, la inclusión y el género. Entonces, en esta investigación, el enfoque cualitativo complementa el estudio cuantitativo, mediante el uso de técnicas como la entrevista semiestructurada, y el grupo focal como un derivado del mismo método dialógico.
Se optó por estas dos técnicas por distintos motivos relacionados al enfoque de análisis, en razón de las temáticas y categorías abordadas, y al mismo tiempo, por un asunto de practicidad, dadas las condiciones en que se desarrolló la investigación, debido a la situación sanitaria mundial relacionada a la pandemia por COVID-19. Las entrevistas individuales y el grupo focal brindó la posibilidad de identificar con mayor amplitud las experiencias relacionadas a la violencia, la exclusión y la perspectiva de género en un ejercicio dialógico con los estudiantes. Se seleccionaron 27 estudiantes, 15 estudiantes fueron entrevistados de manera individual y 12 en forma grupal. Estos últimos se dividieron en un grupo de 5 alumnos, y otro de 7 en busca de la diversidad de género. Es decir, fue un ejercicio intencional que los entrevistados fueran hombres y mujeres, sin identificar si existía algún rasgo de género distinto a su sexo o no. Las edades de los entrevistados fueron entre los 17 y 19 años. El tiempo de las entrevistas se calculó entre los 25 y 35 minutos, mientras que para los grupos focales entre 50 y 60 minutos cada sesión. Para la aplicación de las técnicas, en coordinación con los docentes colaboradores en la investigación, adscritos a las escuelas preparatorias que conforman las unidades de estudio, se programaron fechas para realizar las entrevistas y los grupos focales vía Google Meet. La particularidad de las sesiones fue diseñar una estrategia de comunicación que permitiera una interacción en tiempo real, con las facilidades e inconvenientes que representa la virtualidad en contraste con una entrevista o grupo focal habitual, caracterizadas por la presencia física, la identificación de gesticulaciones, el ambiente físico mismo y los tiempos determinados por el contexto presencial. A diferencia de las entrevistas individuales, que se gesticulan en un diálogo interactivo que fluye en un tiempo de comunicación bidireccional, los grupos focales fueron más complejos en tiempo y flujo de información, en relación a un ejercicio habitual presencial. Esto, principalmente, por el uso de la tecnología, y los retrasos de la señal de Internet que varían de equipo a equipo, de lugar a lugar y de participante a participante. Fuera de ello, el ejercicio virtual permitió que los estudiantes que participaron en las entrevistas y grupos focales se encontraran en un ambiente por ellos reconocido y a una distancia considerable entre participantes, sus propios hogares. Si bien, el contenido de los instrumentos cualitativos se elaboró respecto a los mismos temas, sobre la base de los ítems y reactivos generados en la encuesta aplicada, en la selección de los subtemas y elaboración de sus correspondientes preguntas, para el diseño se integraron los que se consideraron más cercanos a las experiencias de los estudiantes, su posible conocimiento del tema, o bien, la conexión que pudiera existir entre el estudiante y los tópicos en su propio contexto escolar. Además, en el entendido que, a partir de los resultados se pudieran establecer los cimientos para generar una propuesta pedagógica futura, al instrumento cualitativo se agregaron preguntas en relación a su opinión sobre los cambios que ha sufrido la educación en el contexto de la pandemia por COVID-19, y sobre cómo se han sentido con los cambios que ha generado la situación sanitaria. Para el procesamiento y análisis de la información generada en las entrevistas y grupos focales, las sesiones se videograbaron con el permiso otorgado de los participantes. Las opiniones, las experiencias narradas y los argumentos planteados por los participantes se sujetaron a un análisis básico de contenidos. Las respuestas se cruzaron e identificaron las categorías elementales relacionadas a la violencia, su percepción, experiencia o significado asociado a otros elementos del contexto, la inclusión, experiencias, opiniones o valoraciones personales, y los temas de género, homosexualidad, inclusión y diversidad de género, para identificar las coincidencias o divergencias entre los participantes, el significado que le han dado los estudiantes de diversos perfiles, el contraste entre experiencias propias o cercanas, e identificar si esto representaba una distinta percepción o no sobre los temas abordados. El análisis de contenidos, sobre la base de las opiniones y experiencias compartidas se sujetó al cruce de narrativas, lo que contribuyó a generar una descripción elemental que abrió la posibilidad de complementar la explicación de las tendencias encontradas en los resultados de datos derivados de los instrumentos cuantitativos.
Esta investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de la violencia estructural en exclusión educativa y género de los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de las escuelas preparatorias número 9 y Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus de la Universidad de Guadalajara en el 2020. Los resultados de una muestra de 694 estudiantes encuestados se obtuvieron de una escala de Likert integrada por 60 ítems, con un alfa de Cronbach confiable, y validada por expertos en un rango entre moderado a alto nivel, que reporta un nivel medio de percepción positiva del 73% de la violencia estructural en exclusión educativa y género de los alumnos de las unidades de estudio. Los resultados obtenidos se entregaron oportunamente, y fueron seleccionados para integrarse en la publicación digital de los informes de los proyectos SEMS 2020. Una investigación que al terminar no genere nuevas investigaciones es un esfuerzo incompleto. Los datos e información reportados en este informe favorecen al fortalecimiento de nuevas propuestas, que permitan atender en el futuro y de manera específica las demandas para desarrollar nuevos proyectos. Para contribuir a la construcción de una pedagogía de la esperanza y la no violencia centrada en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como agentes edificadores de paz. Para continuar el fortalecimiento de las líneas de investigación de igualdad, equidad e inclusión, y en violencia y conductas de riesgo. Efectivamente, a partir de los resultados de la presente investigación SEMS 1637, se encuentran en desarrollo dos nuevos proyectos de investigación. El primero denominado, Jóvenes Agentes Edificadores de Paz. Propuesta pedagógica para concientizar y fortalecer la percepción de la violencia estructural en género y exclusión educativa entre los jóvenes estudiantes activos de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, que se presentó como un proyecto de desarrollo nuevo a partir de una investigación anterior, en los términos de la convocatoria 2021 del Programa de Fomento para la Investigación Educativa del SEMS. El segundo, Equidad de Género e Inclusión Educativa. Diagnóstico de la percepción de la violencia estructural de los jóvenes estudiantes activos del Bachillerato General por áreas interdisciplinarias del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, proyecto Intercuerpos Académicos que en breve solicitará su registro en el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Muchas gracias a los integrantes del proyecto. No sé si quisieran agregar algo para luego pasar a la fase de comentarios y preguntas. Pues solo agregar que fue una experiencia que nos implicó reorganizarnos en el modo en cómo estábamos acostumbrados a llevar una investigación, de pasar de las reuniones presenciales, incluso el apoyo económico que recibimos estaba etiquetado, por ejemplo, para reuniones de tipo presencial, ¿sí? Para pagar insumos de traslados y movimientos, asistencia a eventos. Entonces, implicó hacer una reestructuración total de la investigación, en todos los sentidos. Y de la manera en como nosotros también percibíamos y solíamos hacer la investigación. Sí, adelante, por favor, es suyo el espacio. Doctora Chilas, adelante, yo voy después de usted.
Sí, antes de las preguntas quería hacer notar que, bueno, era un equipo muy grande de personas trabajando, también eso lo hace difícil, pero fue posible por la colaboración de profesores que están en el sistema de enseñanza media superior, como Juan Solórzano, que fue quien registró el proyecto, Natividad Rodríguez, que está aquí en el chat, aunque aparecemos los del cuerpo académico, realmente hubo más colaboración de profesores del SUB, y por ejemplo con la gran experiencia que tiene Balú Soros con el tema de inclusión que también está presente en la sesión. Aparecemos nosotros 4 como cuerpo académico, pero en realidad hubo muchas personas participando y bueno, con una colaboración realmente directa con el SEMS, con el SEMS en las preparatorias en que se incluyeron. De lo contrario, pues no hubiera sido posible lograr llegar a este universo que queríamos, que era la población de estudiantes de bachillerato. Entonces, pues nuestras compañeras que están acompañando aquí en el Zoom la presentación, pues también fueron clave para que esto fuera posible, aunque nuestros nombres aparecieron por ahí, pero en realidad el equipo es mucho más grande. Francisco. Sí, me sumo a lo que comenta la doctora Chinas. En realidad, por ejemplo, en el caso de las entrevistas y los grupos focales, por las cuestiones de tiempo y de espacio, pues tuvimos que reducir un poco la cantidad. Al final fueron un número considerable de estudiantes a entrevistar y en el grupo focal, pero igual para la organización de las sesiones fue muy clave la aportación de los profesores del CENS que nos ayudaron a convocar a los estudiantes, a coincidir en los horarios, a poder tener estos espacios de diálogo con ellos. Y quisiera yo también compartir que, digamos, desde esta lectura cualitativa, también fue todo un desafío, ¿no? Porque, como lo decía Amelia hace rato, pues estamos acostumbrados a que cuando generamos una entrevista, un grupo focal, el diálogo personal, estar en el espacio, compartir las palabras en el mismo lugar de manera presencial, pues sí tiene otro sentido, ¿no? En este mismo contexto de la pandemia, cuando los estudiantes ya están tan cansados de la virtualidad y de las clases como los han estado llevando a lo largo de este año, pues sí, tenerlos una vez más en una sesión y hablar de estos temas que son hasta cierto punto delicados, pues sí fue todo un desafío, ¿no? Para poder tener respuestas abiertas, quizá generar más confianza entre los estudiantes y con los que estuvimos trabajando en las entrevistas. Pero bueno, yo quisiera resaltar algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención, ¿no? Uno, por supuesto, cuando llega a hacer la investigación, trae sus propios presupuestos sobre lo que puede encontrar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que de alguna manera, pues, personalmente llegué con una perspectiva para tratar de identificar elementos de la percepción de la violencia entre los propios estudiantes, ¿no? Porque muchas de las preguntas tenían que ver, por ejemplo, en su relación con los otros, ¿no? En su relación con personas que tienen preferencias sexuales diferentes, en su relación con compañeros del sexo opuesto o con diferentes formas de pensar. Y entonces uno piensa que los estudiantes mismos son generadores, reproductores de la violencia, sea simbólica o sea física, porque también había preguntas sobre el bullying. Pero en algunas entrevistas, y lo resaltamos por ahí en el proyecto, en la parte cualitativa, pues resulta ser que también los profesores y profesoras son agentes activos, ¿no? En la percepción de la violencia misma, con actitudes que suelen ser violentas para los propios estudiantes, ¿no? Más de carácter simbólico, una violencia psicológica, ¿no? Que se ejerce por algunos profesores y profesoras de estas escuelas que pudimos entrevistar. Por supuesto que son temas delicados, ¿no? No es tan fácil que un estudiante comparta, por ejemplo, que tienen un profesor que es muy violento, ¿no? En la manera en que les habla o en la manera en que les da instrucciones o en la manera inclusive que los retroalimenta de sus trabajos, ¿no? Y cómo los hacen sentir menospreciados, cómo los hacen sentir devalorados. Y bueno, en un contexto en donde, pues decir esto abiertamente en un grupo focal, por ejemplo, pues puede generar cierta rigidez, ¿no? A mí particularmente sí me tocó escuchar la experiencia por lo menos de 2 estudiantes en donde los profesores eran, por lo menos un par de profesores eran los que sobresalían, ¿no? En el tema de la violencia y su reproducción en el ambiente educativo. Entonces creo que también como institución tenemos ese desafío, ¿no? De identificar quienes en un nivel ya docente, pues tienen prácticas que suelen ser traducidas como prácticas que le aportan a la violencia, ¿no? Al maltrato, a la discriminación, a la exclusión de los propios estudiantes. Entonces, sí, yo quería compartir eso. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Rosana, Iván, ¿no? Bueno, si gustan yo, bueno, en primer lugar me sumo
al reconocimiento del trabajo que desarrollaron todos los colegas, la buena coordinación de la doctora Amelia y de la doctora Rosana para impulsar el proyecto. Y, y bueno, realmente, como lo comenta Francisco, yo también estuve en la parte cualitativa. La verdad es de que uno llega con ciertas concepciones sobre lo que es ser estudiante de nivel bachillerato y bueno, a uno le trae recuerdos pues, también la época en la que le tocó vivir este tipo de experiencias y la verdad fue muy alentador, fue muy interesante acercarse nuevamente a los jóvenes, acercarse nuevamente a, a resaltar estas experiencias, estas formas de interacción que, la verdad, para ser sinceros, han cambiado bastante con el paso del tiempo. Yo creo que la virtualidad y el hacerlo en estas condiciones ayudó mucho a que se pudieran abrir quizás mucho más si lo hubiéramos hecho en vivo y en directo, ¿no? Ahí en el espacio. Entonces, eso también dio lugar como a una mayor interacción, a un mayor diálogo. Y algo curioso pero que bueno, se corrobora en el trabajo es cómo las estructuras siguen teniendo un peso fundamental en el comportamiento de los actores, ¿no? En este caso de los estudiantes. Y, y una cuestión también muy interesante de todo esto es de que a pesar de que son conscientes de de estas exclusiones, de estas formas de violencia, no hay tampoco una, vamos a llamarlo así, una actitud por necesariamente modificar lo que ven, ¿no? Que probablemente esto que se apuntaba al final de la presentación, en trabajar precisamente en cómo podemos generar comunidades estudiantiles más incluyentes, cómo podemos generar comunidades estudiantiles más igualitarias, pues precisamente este tipo de proyectos nos pueden ayudar a cambiar muchas de esas relaciones sociales, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia muy interesante y es un trabajo que seguramente será de mucha utilidad para lo que viene. Muchas gracias. Rosana, si quieres la palabra. Sí, gracias, Blanca. Más bien, a mí me gustaría que Natividad, que es la que estuvo como responsable en la preparatoria 10, nos platicara un poquito, comentara la experiencia con esta pandemia, si es cómo logró los grupos, consolidar los grupos para que pudiéramos llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y bueno, Eva, en la parte, también hay que reconocer, en la parte de los ítems que bajan, suben, que esto sí, que esto que no, y que si queda y que no queda, doctora China, revisen. Entonces también un poquito da Natividad, comente esta experiencia, más que nada. Hola, buenos días a todos. Bueno, como lo comentó al principio de esta retroalimentación la doctora Amelia, con la pandemia realmente hubo cambios, como lo habíamos planteado en un principio de la investigación, para la muestra de los estudiantes que íbamos a tener. Fue un poquito complicado en mi caso porque, bueno, la escuela en la que yo estoy es una escuela de modalidad diferente a las demás preparatorias. Nosotros tenemos alumnos, ahora sí que no muy focalizados en una zona, ¿sí? Como pudiera ser alguna otra preparatoria que comúnmente se van de las colonias aledañas. En el caso de mi escuela no, tenemos prácticamente toda la zona metropolitana por ofrecer carreras técnicas. Y al mismo tiempo, eso también implica el que se ofrezca carreras técnicas, que haya alumnos de un nivel socioeconómico un poco bajo.
Nuestros alumnos comúnmente, mínimo el 50% van con la idea de que, bueno, van a terminar su carrera, su carrera y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita con la pandemia, realmente para nosotros como escuela sí ha sido un poco complicado que nuestros alumnos tengan acceso a las tecnologías de la información, como que puedan tener en su casa un equipo de cómputo y acceso a Internet. Esto también se vio reflejado en nuestra investigación. ¿Por qué? Porque la dinámica fue no por grupos, no por maestros, sino a través de los tutores. El trabajo fue a través de los tutores, que ellos nos apoyaran con sus grupos, a invitarlos a participar en las, en que respondieran las entrevistas, para para lo que fue ya más focalizado, pues sí, ahí sí se eligieron estudiantes determinados que me dio la tarea de investigar más o menos como los perfiles, ¿no? Pero sí fue un poquito complicado porque por las características de la escuela, les comento, se ha batallado mucho por el acceso al Internet. Y bueno, no por ello dejó de ser una experiencia muy interesante, fabulosa. Yo creo que esto nos permitirá en la siguiente etapa, pues tomar como algunas medidas para seleccionar a quizás a los grupos que yo ya puedo identificar que tienen, no sé, como más colaboración entre sus propios alumnos, y no tanto porque lo quieren, sino por el propio acceso al Internet, o que tengan en su casa computadora, ya que también, como lo he observado, muchos desde el teléfono celular lo que hacían era subir fotografías de sus tareas, ¿sí? Entonces, para realizar encuestas, hasta a veces decía, es que tenemos que utilizar nuestros datos, maestra. Pues sí, pero no te va a requerir mucho que contestes una encuesta, ¿no? Desde tu celular. Fue una muy buena experiencia para la escuela. Yo creo que mis autoridades se quedaron con un gran sabor de boca de este trabajo de investigación, y bueno, con el apoyo para continuar en la siguiente etapa. Gracias a todo el equipo, y pues yo continúo al pie del cañón. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Natividad. Bueno, si les parece bien, empezamos el espacio de preguntas, de comentarios. Me voy a permitir hacer 2 preguntas para abrir la discusión. La primera de ellas sería, este nivel medio de violencia estructural, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce en términos así como para que entendamos los que no somos expertos en el tema? ¿Qué significa tener un nivel medio? Y la segunda pregunta, muy en relación con lo que decía el doctor Iván, ¿cuáles son estos puntos ciegos? Es decir, respecto a su visión sobre exclusión y género, ¿cuáles son ese nivel en donde se encuentran estos estudiantes? ¿Cuáles son las cosas que ni siquiera pueden contemplar como violencia? Me explico, esas cosas normalizadas a nivel simbólico, ¿qué descubrieron en ese nivel? Si nos pudieran compartir. Bueno, respecto a esto que establecimos un medio, un 70% como un nivel medio, cuando estuvimos haciendo el estado de la cuestión, estuvimos buscando literatura que ya hubiera realizado estudios sobre la percepción de la violencia estructural en jóvenes. O sea, estuvimos buscando lo que más se aproximara a lo que nosotros estábamos buscando. Si bien sí encontramos algunos estudios de violencia estructural en jóvenes, la mayoría se enfocaban más a otro tipo de estudios, o más bien estudios de violencia física. Pero nosotros lo que estábamos buscando era sobre violencia estructural.
o los que encontrábamos de violencia estructural no era específicamente en jóvenes, a lo mejor en mujeres o en grupos que se suelen identificar como vulnerables, por ejemplo. El hecho de que no encontramos algo particularmente así que pudiera ponerse como un calcetín o un guante, ¿no? Entonces estuvimos valorando en las reuniones que teníamos y entre cuerpos académicos y pidiendo asesoría de expertos, si sería pertinente hacer una adaptación o si mejor creábamos nosotros un modelo propio, nuestro propio instrumento. Cuando se determinó que era mejor crear nuestro propio instrumento, pues también encontramos que no teníamos un parámetro de medición, o sea, cómo se mide la violencia estructural. Entonces ahí, por ejemplo, discutiendo con la doctora Chinas, que es nuestra experta en género, discutiendo con Luz, que es nuestra experta en inclusión, y con los demás que en su momento, bueno, desde sus áreas de expertise, ¿qué podíamos, o sea, cómo podíamos todas estas categorías o todas estas conductas que en su momento identificamos, cómo podíamos materializarlas en una cifra, en un número para poderlo medir? Total de que la escala que establecimos fue ad hoc. Por ejemplo, platicando con la doctora China, decía, bueno, ¿qué consideramos bajo? ¿De 0 a 50? Y luego el doctor decía, no, es que, así como que, ¿cómo vamos a decir que está muy, o sea, que esto está muy bajo? No, a lo mejor 80, o sea, y estuvo la discusión entre por qué sí, por qué no, y al final se estableció ad hoc esa medición. Sin nosotros saber qué iba a resultar. O sea, primero necesitábamos establecerlo para fijar una medición de las variables, y sucede que cuando aplicamos el instrumento, todos, tanto preparatoria 9 como en el poli, nos reportan dentro de la medición un 70%, que al contrastar con la escala que nosotros creamos, se ubicaba en un medio. El rango que dejamos como una percepción media era mucho más amplio que a lo mejor una percepción alta o una percepción baja, porque estamos en el entendido que muchas conductas, porque son culturales o tienen influencia simbólica o cultural, no las percibimos como violencia, y mucho menos como violencia estructural, porque igual por la manera en cómo estamos educados, muchas veces cuesta trabajo aceptar, o sea, cuesta verte reflejado en el otro. Percibes las violencias cuando vienen hacia ti, pero no cuando tú las ejerces. Entonces, se decidió por eso un parámetro más amplio en lo que se podría considerar como un nivel intermedio de percepción, porque estamos en el entendido que muchas de las conductas que se realizan, cuando uno las realiza, no las percibes como violentas, pero cuando las realizan contra ti, sí. Y aún incluso hay personas que no perciben la violencia aún cuando ellas sean el sujeto que la recibe. Entonces, todavía queda mucho por trabajar. Esto fue un primer ejercicio, ¿sí? En su momento, para siguientes investigaciones en base a la experiencia, ajustaremos las medidas, ajustaremos los ítems, y para posteriores ejercicios. Y en su momento, bueno, también en las siguientes etapas que estamos buscando construir una propuesta pedagógica, también en su momento tendremos que hacer los diagnósticos correspondientes, a ver qué tan eficientes, o en su momento qué tan válido podría resultar la aplicación de una estrategia, y si es bien recibida por los alumnos o no, que eso es continuamente estar en el ensayo y en el error, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, pues no sé, creo que Iván, o no sé quién la quiere contestar, ¿sí? Bueno, si me permite, bueno, voy a poner un ejemplo. Se les hace una pregunta a los alumnos sobre, bueno, hombres y mujeres son iguales, bueno, alumnas y alumnos. Y bueno, todos responden sí, ¿no? No, es algo que se reconoce, que dan por hecho.
realmente se les hace una pregunta sobre, oye, ¿qué tan de acuerdo estarías con la idea de que hubiera baños mixtos en la escuela? Y entonces ahí hay como un salto, se sorprenden, pero ¿cómo esta idea de que hombres y mujeres puedan compartir el baño? Sí, a eso es que nos referimos. Y pues la respuesta de los alumnos en su mayoría era de rechazo. Decían, no, pero ¿cómo podemos compartir el mismo espacio, ¿no? O sea, eso, había respuestas como, es que eso no está bien, o se prestaría, por ejemplo, para que alumnos tuvieran relaciones dentro de los baños. O sea, había una serie de respuestas muy, eh, lo puedo catalogar así, un tanto sorprendentes, ¿no? Entonces, son como estos contrastes que aparecen de que sí se pueden reconocer ciertos derechos, pero digamos, ya al momento de llevarlo a la práctica, ya eso es completamente distinto, ¿no? Esos son los contrastes que vemos. O, por ejemplo, hay otra pregunta donde se les plantea, bueno, el no tener acceso a la educación no, lleva necesariamente a la gente a la violencia, y bueno, los alumnos y alumnas contestaban, no necesariamente, pero contestaban, pero es que es en casa donde se aprenden los valores. Entonces es realmente en casa donde pues la gente decide si se quiere dedicar a alguna actividad delictiva o si quiere ser gente de bien, ¿no? No necesariamente ven en la escuela como ese lugar en donde se van a aprender valores. Pero por otra parte, cuando se les preguntaba sobre, sobre esta cuestión de qué factores afectan el que los alumnos puedan continuar con sus estudios, pues en primer lugar ponían a la familia. ¿Por qué? Por la falta de apoyo económico, por lo que ya mencionaba la doctora Natividad acerca de este fenómeno, de esta cuestión de que no hay suficientes equipos de cómputo o no hay eh, celulares para que se puedan conectar, o también mencionaban algunos de ellos, pues porque estoy conectado a la clase y mis padres me piden que cuide a mis hermanos o que vaya a comprar las tortillas o me ponen a hacer otra actividad simplemente por el hecho de estar en casa. Entonces, son esos contrastes que son interesantes y que por eso señalaba, o sea, a pesar de la existencia y de la conciencia de estos derechos, en muchas ocasiones las alumnas y los alumnos no son conscientes de la violencia a la que son sometidos. Muchas gracias. Francisco, ¿querías complementar algo? Sí, algo muy cortito. Otro ejemplo también es que, por ejemplo, al hablar de respeto y aceptación a las personas, sobre todo entre los hombres hacia otros hombres con preferencias sexuales diferentes, pues había en general pues una opinión favorable, ¿no? No, es que ahora somos una generación que respeta más, que entiende las diferencias, que no tiene problemas con otros hombres que han decidido tener otras preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Hicimos un ejercicio de respuestas de bote pronto al final de las entrevistas, en donde los estudiantes tenían que decir la primera palabra que se les viniera a la mente frente a otras palabras. Y una de ellas era homosexual y otra era transexual. Y entonces varias veces salió la palabra monstruo, asco, raro, ¿no? O sea, expresiones que realmente expresan rasgos de homofobia, por ejemplo, ¿no? Y eso también, digamos que es un claroscuro que en una entrevista, en un diálogo abierto, donde uno pues está buscando la sinceridad y la honestidad en la respuesta, pues los estudiantes llegan a contradecirse también, ¿no? Que son, digamos, elementos ahí, de las expresiones en las relaciones diferentes que no salen necesariamente de manera abierta. O sea, hicimos ese ejercicio de bote pronto justo por eso, ¿no? Para ver qué palabras les botaban de inmediato, que se asociaban también a elementos que ellos mismos perciben o reproducen, ¿no? En este caso de la inclusión a personas con preferencias sexuales diferentes. Quería poner ese ejemplo también para complementar lo que decía el doctor Iván. Sí, que yo creo que este tránsito justamente entre una pregunta a lo mejor genérica, todas y todos tenemos derecho a la educación, sí, ¿no? Pero a la hora de traducirlo en prácticas, pues ya complejiza la metodología para acercarse a esa noción estructural de la relación con otros. Perdón, Noemí, adelante, por favor. Ay, gracias. Bueno, algunas
cosas que tenía duda ya les estuvieron respondiendo ahorita en estos comentarios, pero bueno, de todos modos voy a lanzarlas por si quisieran agregar algo. Una es una duda muy técnica, al estar haciendo trabajo con menores de edad, quisiera saber cómo hicieron el manejo de la confidencialidad, si hubo alguna carta, si utilizaron algún documento sobre la confidencialidad, sobre el permiso para el uso de información y eso. Y las otras tienen que ver más con los resultados de la investigación. Y me parece, bueno, primero felicitarlos, perdón, me parece que el tema es muy interesante y sobre todo haber hecho esta investigación tan sistemática y tan clara en cuanto a los alcances y las limitaciones, y sobre todo respecto a lo que sigue. Uno de los puntos que me parece muy importante es el énfasis en lo estructural, porque creo que es uno de los puntos en los que hay que trabajar más, es decir, colectivizar el problema, no dejarlo en lo individual o en la familia, ¿no? Que creo que si no pasamos de esa idea de que es un asunto de yo cómo me porto con los demás, sino que es un asunto estructural y sistémico, no podremos avanzar mucho en ese sentido. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto están conscientes los chavos y las chavas de que es un asunto estructural? Es decir, que es un asunto en el que crecemos, aprendemos y vivimos y que como tal lo reproducimos. Por eso que comentaban, pues tanto Amelia como Iván como Francisco, nos volvemos reproductores de un sistema de desigualdades. Entonces, ¿qué tanto están conscientes los chavos de eso o qué tanto no? Creo que ya lo respondieron en las últimas intervenciones. Y también, si los chicos y las chicas distinguen el género como un elemento de desigualdad, si lo distinguen así como muy claro por el género constituye un elemento de desigualdad social, y otro, si tuvieron oportunidad de cruzar los resultados con los perfiles y condiciones de vida de las y los estudiantes, es decir, si tienen una diferenciación entre qué respondieron los hombres, qué respondieron las mujeres, qué diferencias hay entre una prepa y otra, entre el nivel socioeconómico de los chicos y las chicas, el nivel de estudios de la familia, tal vez, es decir, cruzar los resultados sobre la percepción de la violencia estructural con las condiciones de vida de los chicos y las chicas, o sería a lo mejor un elemento para las siguientes investigaciones. Adelante. Si te guste bueno, contestando parte de las preguntas que hacen a mí, no profundizamos tanto en el aspecto demográfico del estudiante, o sea, no se le pidió nombre, no se le pidieron datos socioeconómicos, nada, o sea, nosotros fuimos directo a lo que estábamos, o sea, porque fue un primer acercamiento, ¿sí? Para empezar, en la literatura que revisamos, nadie tiene claro qué es violencia estructural. O sea, no hay un estándar de lo que podemos entender por violencia estructural, más que el referente que hace Galtung en su obra y en el triángulo de la violencia, y de ahí todo lo que se desprende. Pero en sí, al vincular la violencia estructural con otros tipos de violencia, y como bien señalas, Noemí, de que esto de la percepción de que es estructural y es sistémico, en un momento determinado hay también posibilidad de que nos perdamos al momento de identificar una conducta, en el sentido de que a veces hay una línea muy delgada entre lo que se puede entender como violencia cultural o violencia estructural, violencia simbólica. Entonces, lo que descubrimos es de que los alumnos, o por lo menos en lo que reflejan los instrumentos, no tienen claro qué es o sea, no lo tienen así como, esto es violencia estructural, ¿sí? Ellos, algunas conductas, al momento de contrastar los resultados de la encuesta con los resultados de la entrevista, por lo general en la encuesta se fueron más hacia lo políticamente correcto, como que en su momento tuvieron oportunidad de reflexionar lo que estaban contestando, entre que si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero al momento de contrastar con las respuestas que le dieron, por ejemplo, a Francisco, se les preguntó sobre las becas. Se les preguntó sobre las becas. Y
ahí todos estaban de acuerdo en que los adultos mayores recibieran beca, en que las madres solteras recibieran beca, todo estaba muy bien. Pero cuando se les cuestionó sobre, en un momento determinado, que ellos que eran jóvenes, si hubiera necesidad mejor de apoyar a un grupo vulnerable, si ellos cederían su beca, dijeron que no. Y entonces, al momento de estar contrastando, sí a mí llegaba momentos que me quedaba la duda entre si habían contestado lo políticamente correcto en el instrumento cuantitativo y al momento de contestar así en persona y sin reflexionarlo mucho, daban una respuesta en contraste, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer acercamiento. Esperamos seguir trabajando en estos temas, irlo perfeccionando, acompañarnos de otros cuerpos académicos y de asesores que, bueno, a raíz de que estamos exponiendo esta investigación, nos quieran acompañar y nos quieran asesorar, en su momento hacer investigaciones conjuntas para poder, bueno, seguir investigando y poder producir realmente un cambio en nuestros jóvenes y o por lo menos a nivel local, en nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, queda mucho por trabajar. No sé, algo más que a lo mejor no te contesté. Había otras 2 preguntas, no sé si alguien más o Amelia. Sí. Solo la parte de la confidencialidad. En el caso de las entrevistas, pedimos permiso a los participantes de manera directa, no elaboramos ninguna carta. Como el contacto fueron sus propios profesores, ellos accedieron de manera voluntaria a presentarse a las entrevistas y los grupos focales, pero sí advertíamos antes de videograbar las sesiones que era únicamente para uso exclusivo académico y que solamente los que íbamos a hacer procesamiento de la información cualitativa, en este caso el doctor Arrazola y su servidor, íbamos a hacer manejo de estos videos, que no iban a ser exhibidos sus nombres ni sus datos que nos dieron, y que solamente iba a ser para fines analíticos. Entonces, a partir de esa advertencia, preguntábamos si estaban de acuerdo en compartir la información y en que se videograbara la sesión. Y bueno, no tuvimos ningún problema con eso, todos accedieron a esto. Entendemos que por el hecho de que son menores, sí, creo que es como parte de la experiencia es advertir más, quizá en un marco jurídico, porque al mismo tiempo creo que es una buena práctica. Gracias por la observación. Sí, de hecho, nada Bien, más. a mí me... Perdón, adelante. Nada más para dar respuesta a esta cuestión de si las y los alumnos son conscientes de la violencia estructural que experimentan. En las reflexiones que se hacían sobre el tipo de violencia que se ejerce, sobre todo entre ellos, comentaban que, bueno, realmente acciones de violencia física dentro de las aulas ya no se ven, ya no se experimentan como tal, pero mucha de la violencia que se ejerce se hace, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y algo que ellos externaban es, y eso puede ser todavía mucho más doloroso que la violencia física, ¿no? Porque se meten con con la ropa que usas, se meten con tus creencias, se meten con tus preferencias, se meten con tus gustos, pero ellos lo entienden como si fuera una parte de una agresión de persona a persona. No alcanzan a dimensionar que esto va mucho más arriba, ¿no? Abarca precisamente pues, toda esta influencia que ejercen las estructuras. Entonces, sí, definitivamente podrán tener una noción, pero en realidad hay muy poca conciencia de dónde viene toda esta violencia que se ejerce. Gracias, maestro. Sí, eso sería. Sí. ¿Puedo decir algo más? Rápido. Sí, no, es que la otra pregunta en ese sentido era si estaban conscientes del género como un elemento de discriminación y desigualdad. Porque, o sea, no me refería tanto a que supieran qué es la violencia estructural, ¿no? Cualquiera de nosotros nos preguntan así de repente, pues no la podemos definir. Pero sí, como pensar que es un tema que nos rebasa como personas y si distinguen
que el género es un tema de desigualdad, y lo digo porque muchas veces en la vida cotidiana hay incluso hasta burla, ¿no? Así de, sí, pero no todos los hombres, sí, pero, o sea, pero si hay como un poco de conciencia sobre eso, pensando sobre todo en que a partir de este proyecto de investigación se dará, hay como mucho sustento y mucho fundamento teórico y empírico para hacer una propuesta educativa. Entonces, pues qué padre poder partir de, bueno, los chavos están conscientes de esto no, entonces por ahí se tiene que enfocar el proyecto, ¿no? Y ya. Carmen, ¿quiere contestar? ¿Dónde? A Carmen, si quiere contestar ella lo que recibió en el estudio. Sí, es que el proyecto por ahora solo era un diagnóstico, y digamos un diagnóstico muy acotado a 2 preparatorias. En un escenario ideal nos gustaría que este diagnóstico se replicara, por ejemplo, en las preparatorias de todo el sistema de enseñanza media superior, porque además hacerlo en línea lo permite. Pensamos también en la enseñanza media, porque, por ejemplo, los temas de la transversalidad de género o de cultura de paz, teóricamente, a partir de la reforma de mayo de 2019, el artículo 3º, deben implementarse en el sistema educativo nacional, es decir, en las primarias y secundarias y en todos los niveles educativos. Pero ¿qué pasa en el medio superior? O sea, quedamos como para que alcance a llegar este contenido donde teóricamente se transversaliza género, hay todavía pues una distancia. Afortunadamente la Universidad de Guadalajara ya va a incluir como materia obligatoria la de género en la preparatoria, pero nosotros notábamos una ausencia pues en este tipo de contenidos a desarrollar en los jóvenes de bachillerato, porque cuando ya están en la universidad también pensamos que, bueno, siendo adultos, jóvenes, claro, pero adultos, y teniendo ya como un eje de formación para la cuestión laboral, es más difícil acercar este tipo de contenidos de género, inclusión, cultura de paz, y por eso decidimos trabajar en medio superior. También pensando en crear una propuesta pedagógica, o sea, ¿cómo hacemos después de este diagnóstico para sensibilizar o formar a los jóvenes? Y que justo lo que dice Noamí, entender que el problema de la violencia estructural me rebasa a mí como persona, que tiene que ver con una sociedad y que la escuela reproduce esos roles y estereotipos que nos han inducido o nos han llevado a pensar de ciertas maneras o a asumir ciertos patrones de conducta. Por tanto, bueno, este es pues eso, una aproximación, un diagnóstico, pensando en crear posteriormente un modelo pedagógico en donde justo vaya a sensibilizar de que no es un problema personal, es un problema sistémico, es un problema social, es un problema que nos compete como comunidad y que también la transformación puede ir en sentido comunitario. Y bueno, pues esa era la lógica de la elaboración, entendiendo que por ahora apenas es un diagnóstico. Gracias. Lázaro, ¿te arrepentiste? No, gracias. Buenos días a todos. Pues primero felicitar a todo el equipo, al cuerpo académico que se formó por el trabajo que hicieron. Sin duda debió de ser todo un reto poder hacer esta investigación en tiempo de pandemia. Entonces, es un mérito doble que tienen ustedes, ¿no? Además, por interesarse en el tema de la violencia estructural y relacionarlo con el género. Y como bien han estado señalando, ya el género como tal es parte de los conceptos de violencia estructural que están ahí, ¿no? En saberte hombre, saberte mujer, ya de entrada en términos de género, es entrar en un ejercicio de poder, ¿no? Y en un ejercicio de violencia estructural. Y sobre esto, nada más se hace una invitación al cuerpo académico para las futuras investigaciones que hagan sobre los procesos de descolonización académica conceptual y no utilizar, por ejemplo, palabras como sexual, homosexual, porque en sí mismo ya están haciendo una distinción, están contribuyendo a continuar reproduciendo estos conceptos excluyentes. Hay otras palabras para referirse a la identidad de género, como erotismo es la propia para hacerlo, y a partir de ahí haces como esta contribución desde la academia, ¿no? Es decir, no continúas utilizando los mismos modelos de exclusión conceptual para poder utilizar nuevos modelos donde le permites esto que decía la doctora China, ¿no?
esta posibilidad de incluso en las mismas entrevistas cara a cara, a abonar a las cuestiones de la inclusión, ¿no? Retirando conceptos como homosexual para incluir conceptos como homoeróticos, y si es necesario dar la explicación de qué es el concepto a qué hace referencia para hacer ese cambio, ¿no?, de percepción de los individuos. Entonces sería todo. Felicitarlos otra vez nuevamente a todos ustedes por el trabajo que están haciendo, y ojalá y pronto veamos algo publicado para poder pues, contribuir y entender más el ejercicio, ¿no?, toda su magnitud. Buen día, gracias. Francisco. Solo la acotación para responder a lo que comenta el profesor. El uso de las palabras como homosexual, estas palabras fue a propósito. Sí lo pensamos, pero lo hicimos a conciencia precisamente para ver si el patrón del uso de la palabra genera una reacción y se reafirma su uso, o se potencia o se rechaza, ¿no? En realidad sí lo hicimos con toda la intención y con toda la conciencia que el profesor señala. Estamos muy conscientes de eso. Gracias por la observación. Yo quiero hacer una aportación. En mi escuela, esta investigación llegó en un momento muy crucial. En agosto de 2020 tuvimos una muerte, no sé si ustedes recuerdan, de Jonathan Santos. Jonathan Santos era un jovencito, pues muy conocido en nuestra institución, ¿no? Él fue asesinado. Entonces, cuando yo invitaba a los estudiantes a participar en esta investigación, ellos preguntaban que si era por motivo de la muerte de Jonathan, que era importante, que ellos sentían que era muy importante este tipo de investigaciones, porque ninguna institución ni autoridad en la universidad se preocupaba por darles seguimiento o por hacer este tipo de estudios. Entonces, la verdad es que sí, esta investigación impactó mucho en mi escuela, porque desgraciadamente fue la invitación en los meses, un mes o 2 meses posteriores a la muerte de Jonathan, ¿sí? Como un joven que se identificaba como niña, pues es una aportación que yo quería hacer, pues nada más. Muchas gracias. Juan se tuvo que retirar, pero me dejó una pregunta para ustedes. Primero quería felicitarlos por su trabajo. Y él me dice, en el estudio comentan los problemas en las prepas de manera presencial. ¿Tienen contemplado tomar en cuenta prácticas virtuales, o bien se tomó en cuenta algún punto del diagnóstico de la percepción de violencia estructural en los ecosistemas virtuales o entornos personales de aprendizaje? Sí, adelante, por favor. Para esta investigación en particular, los ítems no se formularon tomando en cuenta el contexto de lo virtual, porque cuando se hizo la planeación, en nuestra mente estaba que estábamos trabajando con alumnos en un sistema presencial, ¿sí? La investigación se entrega antes de que sucedan todas las restricciones sanitarias por el COVID, pero precisamente al momento que tenemos que readaptar nuestra investigación, si bien ahorita no lo reportamos porque no, precisamente fueron parte de los hallazgos, pero no eran parte de la investigación. Descubrimos que la escuela como socialización de género, en un momento determinado donde se reciben probablemente o donde se reciben acciones o conductas que en un momento determinado pueden identificarse como una violencia estructural, cuando pasan de la escuela a la casa y se incrementa la violencia física y y en el contexto familiar, o incluso la violencia emocional,
la escuela se transforma como en el lugar seguro donde salgo de la violencia en mi casa para irme a un lugar donde probablemente me siento seguro o me siento acompañado por mis compañeros. O sea, empieza a haber algunos cambios en la percepción, o igual descubrimos que lo que podría entenderse como una gran desigualdad, a lo mejor en el acceso a la educación, al pasar a depender del internet y a si tienes wifi o no en la casa, por ejemplo, ahí se vuelve también se puede entender una falta de acceso a la educación virtual, al no tener las herramientas ni los instrumentos para poderte educar en una igualdad de condiciones con otras personas, o el acceso a la educación virtual en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, de ahí surge el nuevo proyecto que estamos desarrollando. Ahora, este estudio se va a replicar y se va a adaptar a la modalidad virtual. Precisamente por eso lo vamos a desarrollar en el contexto de los alumnos que estudian en el SUB. Precisamente para identificar estas situaciones e ir avanzando en la investigación. Sí, una pequeña aportación. Natividad lo explicaba, pero no lo planteamos como ítems. Por ejemplo, el tema de la inclusión también tendría que ver con cómo puedo yo participar en esta modalidad de educación a distancia si no tengo computadora, si no tengo acceso a internet, si no tengo los medios o los datos celulares suficientes para estar en una videollamada. Eso no está presente en nuestra investigación porque no lo pensamos de esa forma. Pensamos en la virtualidad como el medio para hacerlo un tanto emergente ante la imposibilidad de estar en presencia. Pero bueno, al implementarlo, entonces se fueron presentando toda esta serie de cuestiones. No todos tienen acceso para poder ni siquiera contestar una encuesta. Eso es algo que pasó. No todos tienen la forma de poder conectarse y bueno, eso no lo planteamos como parte de los ítems en términos de inclusión o exclusión con relación al acceso a la tecnología, y por supuesto que deben estar presentes, y más cuando después de la pandemia nos damos cuenta que en el país la mayoría de los estudiantes tomaron sus clases por teléfono de celular y con datos, no con wifi, no con computadora. Un teléfono resolvió el problema educativo de la mayoría de estudiantes en el país, y eso habla pues muy fuerte de la exclusión en términos de lo digital y del acceso a las redes. Y bueno, eso salió en la investigación, pero no lo pensamos y no lo incluimos como ítem en un principio. Pero yo quisiera agregar un punto, no tan enfocado como al ambiente, así como lo plantea Juan, sino esta dimensión que le surgió de las redes sociales. O sea, es como un poco como me parece que es como un reto, cómo romper esta lógica muy espacial, o sea, de la escuela, de la casa, a lógicas un poquito más, no sé, con diferentes dimensiones, ya que la virtualidad, no solo por la pandemia o no solo en estudiantes de ambientes virtuales, está cruzada por estos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo atender como a esta obligación del contexto de los estudiantes? Porque ahí también existe una, digamos, dimensión fuerte que tendría que contemplarse, no solo para los virtuales, para los estudiantes virtuales, me parece a mí. Tenemos otra. Sí, nosotros partimos de los campos problemáticos de la convocatoria 2020 que planteó el SUB. O sea, ellos dijeron, estos son los temas que me interesan y estos son las temáticas que yo he ubicado y sobre las que quiero que investigues. En su momento, bueno, nosotros por el tipo de investigación que queríamos hacer, por las expertas que nos acompañaban, caso Carmen Chinas y Eva, y por en nuestro cuerpo académico, elegimos los que estaban más vinculados con el tema de cultura de paz. Pero dentro de los otros campos problemáticos había pues algunos relacionados con redes sociales, etcétera. Y ahora en los campos problemáticos del 2021, todos los fenómenos que surgieron a raíz del COVID ahora son en materia de estudio y son sobre lo que le interesa hacer que se investigue.
Entre ellos están todas estas cosas que estamos comentando, de la falta de acceso a la tecnología, de cómo vivieron violencia a través de redes sociales o a través de medios virtuales. Pero bueno, nosotros estamos siguiendo por esa línea, pero por fuerza, de algún momento vamos a tener, o sea, porque esto es transversal y en un momento tendremos que tocar algunas problemáticas que van vinculadas de una u otra manera, ¿no? Gracias. Adelante, Francisco. Sí, a mí personalmente me parece muy acertada la apreciación y de hecho creo que en la adaptación que pretendemos hacer para los estudiantes del SUB podría ser muy pertinente meter como esta dimensión, ¿no? Porque ciertamente nuestros estudiantes muy particulares del sistema están, o sea, su campo de trabajo es la virtualidad, o sea, el trabajo escolar académico que hacemos son estos espacios de virtualidad. Los estudiantes participan en foros y nosotros tenemos como regla, por ejemplo, el respeto, ¿no? En la diferencia de opinión y está siempre advertido a la hora de participar en los foros. Pero también los estudiantes buscan información en otros foros externos, ¿no? Es decir, pueden buscar en comunidades virtuales como Facebook o como blogs u otras fuentes de información en donde no necesariamente hay estas reglas, ¿no? O bueno, las hay, pero siempre son violadas por lo general, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, no sé, en un portal como, no sé, Noticias de Carmen Aristegui, y una nota que genera polémica, pues hay una diversidad de opiniones que suelen ser muy violentas, ¿no? Que suelen desacreditar, que suelen menospreciar la opinión distinta, que suelen ser como muy ofensivas. Entonces los estudiantes tienen acceso también a estas fuentes de información que de manera obligada están siendo motivados a consultar, ¿no? Y sería interesante también incluir, pues, cómo se puede vivir o cómo se puede percibir también en este contexto en donde las redes sociales polarizan demasiado, ¿no? Y suelen ser también muy agresivas. Entonces me parece como muy oportuno y quizá sería conveniente dialogarlo y proponerlo cuando trabajemos en la adaptación al SUB. Gracias. Muchas gracias. Si no hay nadie más, hay una pregunta de Rafael Morales. ¿Cómo realizaron el muestreo para asegurar, si fuera el caso, la diversidad de género, condición económica, orientación sexual, etcétera, en la muestra? Bajo las condiciones en que tuvimos que realizar la muestra, no podíamos, no tomamos en cuenta el que tuviera una proporción entre hombres y mujeres, o más bien aquí tuvimos que ajustar la muestra por el deseo del alumno de participar, ¿sí? Porque como no tenemos ningún control, al no estar ellos asistiendo a las clases, al no tener el asesor algún control o incentivarlos, prácticamente pues cuando se les pone a disposición el URL del formulario y teniendo que recabar casi 400 respuestas, pues ahora sí que quien decidiera participar dentro del universo. Entonces, esperamos más adelante poder, ya que las cosas se normalicen, poder pulir esas pequeñas deficiencias que no pudieron ser cubiertas, bueno, dadas las condiciones, pero bueno, las respuestas se recibieron de todo el universo, independientemente si eran hombres o mujeres, y tratamos de establecer una muestra representativa. Tiene sus sesgos, también no hicimos un control demográfico como para poder establecer posición económica, acceso a lo mejor a una computadora, a donde vives, pero bueno, esto no se ha acabado, hay mucho por investigar, entonces volvemos a lo mismo que comentaba hace rato. Nosotros, como han visto, somos un grupo donde estamos multidisciplinario y también que manejamos diferentes formas de hacer investigación. Eso también ha sido todo un reto entre los que vemos la investigación a lo mejor más hacia un enfoque cuantitativo, a los que suelen realizar investigación hacia un enfoque cualitativo, a los que somos más teóricos, a los que son más empíricos, y buscar un justo medio
y esperemos que con la retroalimentación que en su momento podamos recibir de otros grupos, de otros expertos y de otros cuerpos académicos, ir avanzando a hacer cada vez investigaciones que tengan un mayor impacto y en su momento puedan transformar, ¿no? Lo que sí es de reconocer es el tiempo récord en que hicieron el proyecto. O sea, fue muy corto para tener estos resultados, me parece a mí. David, adelante. Hola, en primer lugar, la verdad, me gustaría felicitarlos porque hacer trabajo de campo o entrevista en estas condiciones es muy difícil. Entiendo que es descriptivo el estudio y yo creo que hay que juzgarlo de esa manera. Evidentemente hay cosas que luego tratar de operacionalizar, perdón, ya se me queda la palabra, de la teoría a conseguir indicadores, ya sea a través del instrumento es complicado a veces. Y algo que me salta la duda, pero es más bien una duda que siempre he tenido con este tipo de estudios, como una cosa es lo que uno percibe de la realidad, o sea, cuando tú te preguntas, ¿te sientes inseguro? ¿Te sientes seguro? A un niño o un adolescente, pues. Y otra cuestión es el contexto exacto en que existe, el contexto que rodea la vida de este adolescente o de este sujeto al que le preguntas. Hago este comentario porque hace un tiempo vi una conversación en el periódico, en una noticia en El Salvador sobre delincuencia, ¿no? Entonces, los que estaban en El Salvador decían que vivir aquí era muy terrible, ¿no? Pero entonces había mexicanos que decían que no, que realmente vivir era muy terrible en México. Hablo de la percepción que se tiene, ¿no? Con relación a los indicadores de violencia que hay entre los dos países o los índices de... mi pregunta concreta es cómo poder equilibrar entre los indicadores reales de asesinato, robos, violencia de género, con lo que alguien percibe en su realidad interna, que es algo subjetivo. No sé si me doy a entender, no sé si... No lo digo como crítica al proyecto, lo digo como una duda que a mí siempre me ha parecido, porque lo veo en los periódicos. O sea, una cosa es hacer encuestas de cómo yo percibo la violencia y otra cosa es cómo, por ejemplo, tú le preguntas a un migrante mexicano en Barcelona cómo percibe los hechos en México. No es lo mismo alguien que viene recién llegado a Barcelona, digamos, alguien que tiene 10 años, otro que recién llega. Son diferentes las formas en que ven. Eso yo lo hice, trabajo de campo, y los migrantes recién llegados se asombraban de lo que decían de México porque decían que era un país devastado. O sea, la percepción que había de un migrante mexicano a los 10 años era muy diferente. Pero más bien la pregunta concreta es esa, ¿cómo poder equilibrar lo que se percibe hacia los indicadores que se tienen de los datos? Gracias y nuevamente felicitaciones. Este proyecto seguramente dará para mucho conforme se vaya modificando y aplicando. Gracias. Adelante, Francisco. Ay, gracias David. A mí me parece demasiado interesante tu pregunta. Y justo yo también le añadiría un tercer elemento, ¿no? Que es la percepción con los indicadores y con la experiencia propia al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo, una de las preguntas que teníamos en las entrevistas era cómo ellos, bueno, la estoy parafraseando, ¿ah? Cómo ellos podían relacionar, por ejemplo, el acceso a la educación y cómo esto impacta, por ejemplo, para mantener a los estudiantes lejos de la violencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como te contesta un estudiante que vive, no sé, aquí en la colonia Jardines de la Paz, es muy diferente a cómo te contesta un estudiante que vive en Tlajomulco, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, no solo es un asunto de percepción, que sí lo es, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene que ver con la experiencia. A mí un estudiante, por ejemplo, justo el que vive en Tlajomulco, me dices que para mí, por ejemplo, es bastante oportuno porque narró un poco cómo él era miembro de una pandilla en Tlajomulco y el hecho de tener acceso a la educación y seguir estudiando, veía una gran diferencia a sus demás amigos, por ejemplo, que no siguieron estudiando o que no tuvieron acceso a la educación y siguen reproduciendo patrones de conducta, ¿no? Violenta e inclusive, pues sí, a niveles de violencia muy intensa, ¿no?
no solo en pandillerismos, pero ahora en narcotráfico y unos niveles más altos quizá de violencia. Entonces, su perspectiva de la violencia, por ejemplo, y la relación que tiene que ver con lo educativo, ya no solo se contrasta con los indicadores, por ejemplo, o los datos que tenemos de la violencia en Tlajomulco, sino de una propia experiencia, ¿no? Y eso me parece que como bien lo señalas, enriquece la perspectiva que podemos tener sobre el fenómeno y cómo se relaciona con nuestros propios estudiantes, ¿no? Entonces creo, ahorita lo comentaba yo en el chat, que me parece bastante oportuno meterle una metodología interseccional, porque justamente podemos entender cómo la percepción, pero al mismo tiempo la experiencia y al mismo tiempo el contacto con estos fenómenos van cambiando conforme vamos identificando las diferencias entre los mismos sujetos que nos comparten la información al respecto, ¿no? Entonces, por eso justo consideramos la parte cualitativa que pudiera complementar esta visión que es estadística, ¿no? Y creo que los que estamos aquí en este espacio compartimos esa idea de que los números nos dicen mucho, pero no nos lo dicen todo, ¿no? Y creo que en ese sentido es bastante pertinente tu observación y tu comentario. A mí siempre he pensado lo mismo que tú. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Me gustaría añadir un punto adicional, sí. y que es parte también de lo que arroja el estudio. Algo que señalan los jóvenes que acudían de forma presencial a la escuela es que el entorno alrededor de las escuelas sí lo perciben como un entorno violento, sí lo perciben como un entorno inseguro. Eso es parte de la percepción, pero también es parte de una realidad que los espacios escolares físicos, hay alrededor muchos elementos que los vuelven lugares violentos, que los vuelven lugares que inclusive no solamente es por las pandillas alrededor, sino también la presencia de la policía. Entonces, ahí también me parece un elemento que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Y esto quizás también lo relaciono un poco con mi experiencia como estudiante, pero en realidad muchas veces sí funciona así como el entorno escolar, pues no es un entorno seguro, y que debería de serlo. Realmente, si algo le puede hacer falta a los jóvenes, pues son espacios en donde puedan interactuar, en donde puedan de alguna forma coincidir, parques, canchas. No los hay, o en muchas ocasiones si los hay, pues no son espacios cuidados, ¿no? Entonces, me parece que eso sí abona bastante a la percepción de inseguridad que puede haber alrededor de la vida de los jóvenes estudiantes. Gracias. Creo que Francisco ya no estaba, ¿no, Emi? Ay, perdón, otra vez. Perdón, es que me emociona su tema, pero ya nada más última. Esta es desde la parte del, pues más bien desde, como antropóloga, se los pregunto desde la cuestión como metodológica, pero más un asunto subjetivo. Al tratar un tema tan, digamos, tan sensible, ¿qué tanto ustedes hicieron un ejercicio de reflexividad acerca de las identidades con las que ustedes se presentan al estudio? Es decir, su identidad de género, sus ideologías políticas, su percepción sobre el género. O sea, ¿qué tanto hubo ese ejercicio de yo voy a hacer estas preguntas basado en mi posición en el mundo, ¿no? Ahorita que hablaron de las experiencias de los chicos y cómo ellos perciben la violencia, pensé, ¿y cuál es la posición de los investigadores, de las y los investigadores respecto al campo, ¿no? Digo, no es que haya una falla, nomás mi duda es si hubo un ejercicio de reflexividad y si no, si lo piensan cómo hacer. Yo pienso que ha sido un ejercicio un tanto empírico. Como cuerpo académico hemos tenido muchos espacios de interacción en actividades vinculadas a temas de género, paz, violencia. Entonces solemos hacer retroalimentación mientras estamos nosotros observando un video, una conferencia, una charla. Solemos mucho hacer en el chat, oye, es que esta opinión o yo veo así. Eso lo venimos haciendo ya desde hace tiempo como equipo. Pero en concreto en esta investigación pienso que al elegir los ítems fue cuando manifestamos. Y por ejemplo, si había un ítem que a mí me parecía que no se expresaba en un lenguaje adecuado, yo lo hacía notar y argumentaba por qué. O si había un ítem que me podía parecer invasivo de la privacidad, ofensivo, o que podía prestarse a intimidar al estudiante,
que no fuera suficientemente sensible la manera en que se redactaba el tema. Creo que ahí es donde todos empezamos a expresar en concreto y en la redacción o en el rechazo, porque hubo muchos ítems que los quitamos pensando que podían ser poco sensibles para la forma en que se pregunta. Y aquí, por ejemplo, en el tema de inclusión, pues Eva nos ayudó muchísimo porque sí nos damos cuenta que tenemos una ausencia o carencia de todos estos elementos de los que hablaba Lázaro, desde cómo nombrar las cosas y cómo decirlas para expresarlas de una manera adecuada o correcta. Y bueno, en el tema de género yo estuve corrigiendo muchos ítems para que tuvieran un lenguaje que fuera inclusivo para hombres y mujeres y no expresara hacia lo masculino. Entonces, esa parte sí me tocó hacerla de la correctora de estilo ahí en cada ítem para que fuera adecuado. Pero sí nos llevó un tiempo hacer este ejercicio y lo estuvimos haciendo en la práctica. Y si Eva nos puede contar quizá un poco más, pero rechazamos muchos ítems porque consideramos que no los habíamos expresado de la manera correcta o podían llegar a ofender a quien los está leyendo o a dar otra lectura que no queríamos mostrar, usar como esto que pretendemos la violencia simbólica y en el lenguaje hacer violencia simbólica. O sea, cuidamos que eso no nos pasara. Incluso cuando, bueno, en mi caso que yo insistía mucho en que se elaboraran ítems en sentido negativo, precisamente para evitar el que siempre se fueran a la respuesta de muy de acuerdo, o sea, solamente las en sentido positivo, para evitar la aquiescencia. Muchas veces a la hora de estar discutiendo dicen, es que no puedes formular el ítem así, puede resultar prejuicioso o puede resultar excluyente. Y decía, bueno, pero es que lo que estamos buscando es precisamente eso, en su momento que aparezca un ítem que los haga reflexionar en que tienen que estar revisando qué es lo que dice el ítem, no nada más estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, fue un ejercicio que nos tomó bastante tiempo, porque precisamente, así como una sensibilización como tal, no la hemos tenido. Así como dice Carmen, ha sido un ejercicio desde nuestras experiencias, desde nuestras disciplinas, desde nuestra multidisciplinaridad y nuestra transdisciplinaridad, poder hacer un conjunto donde las fortalezas de uno cubran las debilidades de otros y estar, bueno, en este ejercicio de compartir saberes, pero en su momento, si queremos seguir trabajando sobre eso, tenlo por seguro que tendremos que acudir a ti, Noemí, para que nos apoyes en la investigación, porque estamos muy interesados en que esto funcione y que sea relevante. A mí me parece que Noemí pone el dedo en la llaga con el término de antropología, pero me parece que el asunto es como investigadoras, como investigadores, cómo responden ante el hecho de la neutralidad axiológica, o sea, cómo se posicionan como grupo de investigación ante esta tendencia a neutralizar, como si nosotros investigadores no fuéramos partícipes y tuviéramos posición política y ética respecto a lo que estudiamos. Y esa neutralidad me parece que es muy interesante saber cómo la negociaron, cómo la discutieron o cómo la plantearon en el proyecto, ¿no? Pues precisamente así, todo se sometía a votación, todo se revisaba por expertos, se consultaba con cuerpos académicos, se buscaba al especialista, se le pedía asesor, o sea, todo fue con discusiones, consensado y muchas veces por mayoría de votos. Ahora sí que lo que la mayoría de los colaboradores opine para poder establecer más o menos una línea y no quedarnos atorados, ¿no? Fue un ejercicio de paciencia, de compromiso y muchas veces de contar hasta 10. Pero lo bueno es que salió la investigación. Gracias. ¿Alguien más que quiera contribuir en esta pregunta, no? Ok. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta, se vale repetir, Noemí, ya que tienes la mano. Eva Luz, adelante. Bueno, pues yo primeramente quiero agradecer al cuerpo académico que me invitó
Ahí está, en este tipo de temas que más que ser una expertise, la vida me ha enseñado pues a dirigirme hacia a un tema de interés. Fue de mucho aprendizaje el poder compartir este foro con doctores, ¿verdad? Yo todavía no tengo tal grado académico, pero creo que me enseñaron bastante y me motivaron pues a seguir este tipo de investigaciones, ¿no? Creo que fue un trabajo muy enriquecedor con las opiniones, la manera de pensar, la personalidad, porque ahí está implícito la persona en sus habilidades, en sus destrezas, en sus conocimientos, y creo que hicimos un buen equipo y bueno, unos aprendimos de otros algunos temas. Creo que este tema y este proyecto da para más, retoma mucho la intención de lo que tenemos en el Diplomado de Inclusión Social y Educativa para la Discapacidad. Creo que va a abonar bastante como parte de esos proyectos académicos que tenemos que seguir. Creo que es todavía una minoría de diagnóstico en una población muy pequeña y que da para mucho para nuestros estudiantes, sobre todo del nivel bachillerato, donde más se puede replantear este tipo de temas, ¿no? Y llevarlo pues más de lo subjetivo a lo real, como lo están mencionando. Creo que sí es importante los contextos de cada uno y no nada más yo pensaba en ver la parte de lo que piensa el estudiante, sino también a lo mejor hasta el ejercicio de lo que estamos haciendo como docentes, porque también somos un grupo que complica a veces esta situación de la violencia, ¿no? Sobre todo en materia de inclusión se ha visto en las preparatorias donde muchos profesores no quieren a un intérprete de señas, entonces eso es muy complicado y creo que hasta cierto punto es excluyente, ¿no? Y bueno, todo lo que nos falta como Universidad de Guadalajara de trabajar y a nosotros como docentes de poder apoyar, aunque sea con un granito de arena. Yo quiero que me sigan incluyendo en estos proyectos y bueno, pues para mí es un aprendizaje y un logro personal poder continuar con esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Pues si no tienen, si el grupo no quiere agregar algo más o hacer otro comentario. ¿No? Bueno, pues les quiero en primer lugar felicitar. Ya vieron en el chat hay varias felicitaciones. Reconocemos el trabajo que hicieron y lo apreciamos en el nivel en el que van y esperamos los siguientes con ansias. Pues nada, felicitarlos, agradecerles que hayan compartido con nosotros en este espacio sus aprendizajes, sus dudas, sus resultados, todo lo demás. Y pues muchas felicidades